Hola, muy buenas a todos. Jau, perdonad, que hoy es un día intenso. Bienvenidos socios de Plural 21, bienvenidos simpatizantes de Plural 21 y bienvenido a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene idea de lo que es Plural 21. Bienvenidos a todos y bienvenidos a los 4 gatitos que hay aquí. Hoy somos poquitos, 7 personas, 7, 8, 9. A ver si os pasáis por aquí, ¿no? Venga, hoy tenemos a Augusto Francesco Aconchayoco. Aconchayoco. Aquí tenéis un libro que ha escrito él. Luego os dirá el nombre. Existe en castellano el libro. Es Neu 5GC. NU5, GC. la molécula que causa enfermedades idiopáticas en enfermedades de origen autoinmune. ¿Vale? Existe en castellano, pero no tenemos ningún ejemplar en castellano. Lo hemos traído en inglés para enseñároslo. Y tenemos a Augusto con nosotros. ¿Quién es Augusto? Augusto es licenciado en biología, licenciado en medicina tradicional china, doctor en medicina tradicional china, y Augusto ha realizado su propio proceso de investigación en enfermedades autoinmunes. ¿Correcto? Correcto. Y ha llegado a unas conclusiones que en este libro las encontraréis, y venía a explicarnos qué ha encontrado él sobre las enfermedades autoinmunes, cómo él las aborda, cómo él las considera y cómo él las trata. Augusto, bienvenido. Jau. Jau. No os voy a entretener más, os voy a pasar con Augusto, que le empiece y luego al final hablamos un poquito, y si tenéis alguna pregunta, por favor, en el chat, escribirla en mayúsculas. Jau, Antonio. Y luego al final pasaremos a las preguntas. Como hay un PowerPoint, no voy a poder estar pendiente de lo que escribís. Por favor, vosotros poner las preguntas en mayúscula y comentarios entre vosotros dentro del chat en minúsculas, ¿vale? Y así yo luego puedo localizar las preguntas con mucha más facilidad. Dicho esto, os dejo con Augusto. Yo estaré a su lado. Si pasa cualquier cosa, me avisáis. Y hasta luego. Augusto, aquí te dejo con tu público. Muchas gracias por la invitación, ante todo, y buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos ven. Yo empecé esta investigación en el 2005, un poco antes, pero en el 2005, porque a mí me afectó unas alergias que no podía controlar. Me daba edema de glotis y estaba restringido en estar comiendo ciertas comidas. Posteriormente empecé a investigar y me di cuenta que por artículos que venía leyendo encontré que el ácido ciálico homínide usurpa al ácido ciálico, el ácido ciálico animalia usurpa al ácido ciálico homínide en la dieta. Esto lo voy a desarrollar con más... Espera, que me pongo yo también. Espera. Sigue. Luego cuando empieces ya te pondré a ti. Es que igual me da por preguntarte y así me ven también. Ok. Esto da como importancia. En la investigación encontré que al principio de los tiempos, desde la noche de los tiempos, el ser humano era recolector. Y al ser recolector, eso es que la dieta era hipolipoproteica, que es lo mismo, o dieta vegana, porque en ese entonces todavía no habían desarrollado las armas para cazar y pescar. Entonces,
empezó a sintetizar el ácido ciálico homínide, que es la primera molécula arquetípica que el hombre sintetizó. Es más, en la escala evolutiva vemos que el ácido ciálico homínide somos en relación a los animales, con la parte animalia, pues más inteligente, está involucrado toda esta parte, inclusive el mono tiene el 50% a nivel cerebral de ácido ciálico homínide. Perdona, pero es que es la primera vez que oigo hablar del ácido ciálico. ¿Esto qué es? ¿Un metabolito? No, este es un azúcar de 6 carbonos. Ahora lo vamos a desarrollar con calma, pero esta es como la entrada. Entonces, investigando todo esto, me doy cuenta que habría que cambiar la dieta para poder empezar a modificar epigenéticamente y forzar al organismo a que sintetice el ácido ciálico homínide. ¿Ok? Ahora lo vamos a explicar con más detalle. Entonces, con toda esta investigación, esta molécula, el ácido ciálico animalia, es la que produce las enfermedades idiopáticas de origen autoinmune, y posteriormente vemos que es una enfermedad arquetípica porque es el ácido ciálico homínide la que se tiene que manifestar para corregir este tipo de enfermedad. Y dentro de ellas son 200 aproximadamente. Ahí tenemos la diabetes, ahí tenemos la diabetes tipo 2, diabetes tipo 3, lupus eritematoso, artritis reumatoidea y para de contar. Entonces, a ver si lo he entendido bien, ¿vale? Lo que nos vas a explicar es, hay un azúcar que el cuerpo, que los homínidos generan. Exacto. Y pueden utilizar ese azúcar generado por él mismo o externo. Cuando es externo, ahí sería la cosa, ¿no? Sí, pero para que eso ocurra, entonces la persona tiene que perder la información de sintetizar, ya sea por medicamento, ya sea por un shock emocional o ya sea por un traumatismo físico. Que se pierde la información, la célula pierde la conciencia y la información para poderla sintetizar. Y la única forma de que vuelva a sintetizarla es sencillamente que nos pongamos en una dieta hipolipoproteica o vegana, porque ahí no hay ni ácido ciálico homínide ni ácido ciálico animalia. Como no hay ninguna de los dos, el cuerpo lo tiene. El cuerpo a juro lo tiene que sintetizar. Entonces, epigenéticamente, nosotros estamos forzando a la célula a que lo sintetice. ¿Okay? Porque si tú introduces comida de origen animal, sencillamente va a seguir la enfermedad manifestándose y no va a haber remisión de la misma. En cambio, cuando haces el cambio, a los 3 meses, normalmente, a excepción de las alergias, que es un caso más complicado, pues sencillamente va a tardar, en el caso de las alergias, entre 3 a 5 años, porque las proteínas de origen animal van a estar fijas en nuestro cuerpo en ese periodo de tiempo para poderlas descartar. ¿Okay? Vale. Ahora vamos a desarrollar y van a entender mucho mejor el proceso. Pero todo esto, como ya dije, empezó con las alergias. Yo antes estaba limitado en comer nada más banana y no podía comer ningún tipo de frutas. No podía comer leguminosas, no podía comer frutos secos. Porque te daban shocks anafilácticos. Me daba, no shock anafiláctico, pero me daba edema de glotis. No llegué nunca a shock anafiláctico. Entonces, cuando empiezo a investigar esto y cambio la dieta, veo que progresivamente puedo introducir, ya no es la banana, introduzco el higo, introduzco el kiwi, introduzco la naranja, el limón, que son las más complicadas, pero después se fueron introduciendo. Y después, posteriormente, empecé a introducir en la dieta los frutos secos y las leguminosas. Claro, no podía tocar eso porque me daba edema de glotis, pero llegó un momento en que ya me lo quitó, pues. Y luego después una amiga padecía lupus
Y yo le dije, mira, pruébate esto, no deja nada, pero aquí a mí me encanta la carne. Bueno, ya tuviste un primer niño, ella tuvo con esa enfermedad 20 años. Y el primer parto que tuvo y durante todo el proceso fue con todos los químicos de la medicina alopática. Entonces yo le dije, mira, no pierdes nada, si tú ves que a los 3 meses no haces remisión, bueno, sigues con tu dieta normal, pues. Pero no tienes que ser estricto después de los 3 meses, porque yo recomiendo a los pacientes, una vez que hagan remisión, que sean más flexibles. De repente te puedes comer un pescado, un pollo, no carnes rojas, porque es muy complicado la parte de las carnes rojas, que ya lo vamos a ver en todo el desarrollo, y haces más flexible, pero siempre tu base es la dieta hipolipoproteica. Resulta ser que ella lo hizo, le costó mucho, pero a los 3 meses de repente fue disminuyendo inclusive, porque ella eh, trabajaba, o sea, era una doctora y se dio cuenta que poco a poco fue bajando los medicamentos y de repente hizo remisión. Ya no tomaba medicamentos y seguía con su dieta. Y cuando volvía a la dieta hiperlipoproteica, que es la dieta de origen animal, Hacía una remisión. hacía una recaída. Entonces, Recidiva, que no me salía el sí. nombre. Entonces volvía a la dieta y se le quitaba. Entonces ya se dio cuenta que, De que estaba relacionado. Sí, y que le funcionaba, pues. Entonces yo le dije, bueno, sigue con eso. Cuando te provoca, hazlo una vez al mes o cada 15, 20 días y escápate, pero con poca cantidad. Entonces ella fue haciéndolo y hoy en día está bien. El segundo hijo lo tuvo sin medicamento. Esa es la cosa bonita de todo esto, pues. Porque la enfermedad siempre la vas a tener, va a estar latente, pero cuando tú vuelves a comer, el ácido ciálico, homínide, animalia, va a usurpar la posición del ácido ciálico homínide y va a haber recaída. Ahora le voy a explicar más con detenimiento qué es lo que pasa con todo esto. Vale. Ok. Por eso Hipócrates decía, hace ya 2500 años atrás, que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida. El ácido ciálico homínide, el NU5GC o ácido ciálico animalia y las enfermedades idiopáticas, vamos a hablar un poquitico. Este ácido ciálico homínide, voy a brincar el homínide, protege a los glicoaminoglicanos. ¿Y qué son los glicoaminoglicanos? Es una estructura glucídica, ¿ok?, disacárida, que puede llegar hasta 50 y se va a encontrar en la célula atada en una proteína pura de membrana. Entonces, ella es un anticoagulante. Esta es la importancia de los glicoaminoglicanos, que vamos a tener varios de ellos. Entonces, como ya dije, el glicoaminoglicano son unidades disacáridas que pueden ser un azúcar amino N-acetilada y esta puede ser una glucosa o una galactosa y más un ácido, un azúcar ácida, ¿ok? Y ellas conforman una unidad disacárida y esto se repite n veces hasta 50 unidades. Puede llegar menos, 14, 15, 20, pero lo máximo es hasta 50. Y todo va a depender de el tipo de anticoagulante. Entre ellos tenemos el sulfato de heparina, la heparina, el dermatansulfato, el ácido hialurónico, el caratansulfato y el condritin 4,6-sulfato. Estos todos están en la parte extracelular para proteger al individuo. El heparansulfato
está en la membrana basal del epitelio. El queratán sulfato lo encontramos en huesos, cartílagos y sirve para lubricar y absorber los choques en las articulaciones. El condroitín 4,6-sulfato se encuentra en el tejido conectivo de la matriz extracelular, en los cartílagos, formando parte de los ligamentos y tendones y en los receptores de la inmunoglobulina E. El ácido hialurónico se encuentra en los tejidos conectivos. El dermatán sulfato se encuentra en la piel, en las células rojas, válvulas del corazón, tendón, ligamentos y pulmón. La heparina es el más sulfatado. Estos son liberados por los mastocitos cuando hay una lesión o infección y actúa como anticoagulante en el hígado, pulmón y en la aorta. Ahora, el ácido ciálico, homínide o nana o NU5AC, sin él no podemos vivir. Esto es lo más importante. Si no está presente, nos moriríamos inmediatamente. ¿Ok? Estos ácidos ciálicos se encuentran en la porción distal, lateral y terminal de los glicoproteínas, de los glicolípidos y de los oligosacáridos. Ella presenta una carga negativa de tal manera que permite que no se enreden entre ellas, porque hay repulsión todo el tiempo, y ayuda a las moléculas positivas a que las dirijan para cuestión de nutrición o en el cuestión de fármacos o de hierbas cuando se necesite. Y también participan en las interacciones célula-célula y la matriz celular. Aquí está la diferencia de uno a otro. El ácido ciálico homínide es la misma que esta, pero en el carbono 6 vamos a tener en el ácido ciálico homínide un CH3, grupo metilo, y en el carbono 6 de el ácido ciálico animalia tenemos un OH, que es un grupo hidroxilo. Esa es la diferencia. Y esa diferencia tan ínfima hace que los macrófagos detecten que es un invasor y por lo atacan. Vale, o sea, el natural sería el primero, el enlace. O sea, el natural en hombres, vaya. Sí, en ser humano. El metílico, el CH3. ¿Okay? Él lo que hace es, se coloca en la porción distal de los glicominoglicanos y lo que sirve es a manera de la cabeza de un zipper. Así como la cremallera del pantalón, que no permite que se abra. Ajá, vale. ¿Okay? Ella permite que no se desestructure los glicominoglicanos y no se pierda la información y por supuesto creará un caos. ¿Okay? Entonces eso es lo que hace. Y esto está en los glúcidos, en las glicolípidos, glicoproteínas y en los pequeños oligosacáridos, que pueden llegar hasta 50. Aquí es donde vamos a llegar, que es la parte. Entonces tenemos aquí el ácido ciálico, en este caso este es el homínide, este es el animalia en azul, aquí lo tenemos en rojo y aquí en azul. Esto es un glicoaminoglicano. En este caso es una glicoproteína. ¿Por qué? Porque ella se ancla en una proteína pura en la membrana celular. Esta que está aquí en el 18 es un olisacárido. ¿Por qué? Porque se ancla en un diacilglicerol, que es esta molécula que está acá. Y el 16 es un glicolípido porque se ancla en un lípido, que en este caso no hice la representación, pero puse punteado para que vean que llega a los lípidos de la capa bilipídica de la membrana celular. Entonces, esto es más o menos, esto es un close-up
Y aquí esto es lo mismo, esto que ven aquí, el 14, el 12, el 11, el 15, es lo mismo que está acá, pero con la diferencia que yo hice aquí un close-up. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el ácido siálico? Homínide protege al glicominoglicano para que no se desestructure la molécula y los anticoagulantes actúen protegiéndonos a nosotros para que no haya una coagulación, pues, o una hemiplegia, o una paraplegia. ¿Ok? Ahora vamos a ir un momento. Ok, aquí en este caso tenemos lo mismo. Este es el macrófago. El macrófago va escaneando toda la célula de todo el cuerpo. Está 24/7 escaneando todo el tiempo. Cuando encuentra un virus, bacteria, etcétera, él ataca. En este caso, si la persona sufre de enfermedad autoinmune crónica, que es de origen arquetípico, porque pierde la información de este arquetipo, porque no la puede sintetizar, ¿ok? Entonces se posiciona el ácido siálico homínide, ¿ok? Y esto ocurre ya sea por medicamento, porque un medicamento puede dar como efecto secundario Cambiarte esto. cambiarte esto. No lo describen en la literatura, pero esto es lo que ocurre. Hay gente que nunca ha sido diabético y de repente es diabético y la familia no tiene antecedentes familiares y tiene Y cuando rascas en su historia te encuentras el consumo de fármacos. y me encuentro el consumo de fármacos. Ese es por un lado. Otro puede ser por un shock emocional, ¿ok? Ahí entra, por una parte, Hammer, ahí también entra otros factores de revalorización y desvalorización, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y, o puede ser un shock, un golpe, un accidente de tránsito, y entonces la persona, en este caso las células, pierden la información de sintetizar el ácido siálico homínide. Entonces, cuando pierden esa capacidad en la dieta, Empiezan a chupar el Dexter. empiezan a chupar o a agarrar ese sustrato y colocarlo. ¿Por qué? Porque tienen que conservar la estructura del glicominoglicano. Si no, se complica la situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Al pasar a dieta vegana, o dieta hipolipoproteica, o dieta recolectora, ¿ok? Al principio de la noche de los tiempos en el ser humano, entonces empieza a sintetizar el ácido siálico homínide. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ve la célula forzada a sintetizarlo, porque no tiene el sustrato. No se lo estás dando Si no le por está la llegando comida. de fuera y entonces se ponen las pilas. Exactamente. Y esa es la razón. Y de hecho, lo he comprobado con muchísimos individuos con distintos tipos de enfermedades. ¿Okay? Ahora vamos a entrar un poquitico, hacemos un close-up más de estos que están aquí, el 14, el 12, el 11, el 15. Vamos un poquitico para acá y aquí vemos esas ramificaciones que vimos, ¿ok? Ahí vemos que tenemos que es la unidad de disacárido que está compuesto y que puede llegar hasta 50, que son los glicominoglicanos. Y ahí, por ejemplo, tenemos el condritin sulfato, lo puse como ejemplo, el queratan sulfato, el ácido hialurónico. No coloqué los demás porque no entraba el espacio, pues la heparina, el paransulfato, y ahí vemos que ellos están constituidos por un azúcar amino, un azúcar ácida, que es esta, y un azúcar N-acetilada, ¿ok? Igual de este lado, y el azúcar de origen amino puede ser glucosa, el azúcar amino puede ser glucosa o galactosa. Cuando es glucosa,
En el carbono 4, el OH o hidróxido está hacia abajo. Y cuando es galactosa, en el carbono 4, el hidróxido es hacia abajo, hacia arriba. Entonces, esa es la diferencia de la glucosa y la galactosa. Y eso lo vemos aquí en la posición 4. Pues. ¿Ok? Ok. Entonces, como ya dije anteriormente, el ácido siálico al principio de la evolución, como éramos recolectores, fue la primera sustancia química o la primera molécula que el ser humano sintetizó, y ella se encuentra en todos los 4 tejidos epiteliales, conjuntivo, muscular y nervioso, ¿ok? Y posteriormente, cuando empezó a hacer, evolucionó el neocórtex, empezó a hacer las pinzas y demás, y empezó a hacer, y las conexiones sinápticas fueron aumentando, empezó a hacer caza y pesca, introdujo la dieta paleo, y aquí están las proteínas de origen animal y las grasas, ¿ok? Esto, si la persona, como ya dije, tiene un shock emocional por medicamento o cualquier shock tipo emocional que haya vivido. Sí, o cualquier otro traumatismo, él pierde la célula, pierde la conciencia, la información, y lo que dice, bueno, la voy a agarrar porque no puedo desestructurar ni puedo perder estos glicominoglicanos, y agarra el ácido siálico del sustrato que está comiendo. En este caso es la comida de origen animal. La coloca y la preserva. Entonces arrancan las enfermedades arquetípicas autoinmunes crónicas. Ahora, esto es muy importante, la epigenética. La epigenética nos refiere a la manera directa en que aquellos factores no genéticos intervienen en la determinación de la ontogenia o el desarrollo del organismo. Esto va desde el óvulo, desde la fertilización hasta la senescencia, que es el programa de envejecimiento genético, pasando por la forma adulta. Ahora, la epigenética modula la regulación heredable de la expresión genética sin cambiar la secuencia de nucleótidos. Muy importante, la secuencia de nucleótidos no es cambiado. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? A través de las reacciones bioquímicas y demás procesos que modifican el DNA sin alterar su secuencia. Eso es la importancia de la epigenética. O sea, ahí vimos el caso de la alimentación. Si perdemos la información por la alimentación, por un shock emocional o por medicamento o por cualquier otro, y empezamos a tomar, ya modificamos desde el punto de vista epigenético, modificamos ese sustrato que ya no lo puede sintetizar el organismo, porque ese gen ya no lo puede, está enmascarado, se pierde esa información. O sea, tú tienes, perdona, hay un trozo de ADN donde se secuencian diferentes cosas. Y hay un cambio en el exterior que dice, oye, que fuerza a que ese trocito de ADN no se tenga en cuenta. Exacto. ¿No? Sí, porque se perdió la información. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tú ya ves que conseguiste el origen, porque en toda enfermedad no hay que tratar los síntomas, ni los signos, ni los síntomas. Hay que tratar la raíz. Claro, esto es parte de la raíz, porque puede ser un shock emocional, y por Hammer, si no resuelves el conflicto, mientras resuelves el conflicto, haz esta dieta. ¿Ok? Puede ser que de repente no te sirva la dieta, y entonces, bueno, porque el cuerpo, como ya digo, en biología 2 y 2 no son 4. Esa es la realidad. Entonces hay personas que no les sirven y hay otras personas que sí les sirven. ¿Okay? O hay que ser flexible. Lo hago, pero veo que me sirve, pero como yo me siento débil o me siento una afección de la parte de la salud, bueno, entonces me escapo cada 20 días, cada 15 días, etc. Pero la idea es, porque el problema es que también se fija las proteínas de origen animal. Pero eso ya es en las alergias, que ya es más complicado. Mientras en las otras enfermedades sí hay un poquito de flexibilidad. Con el caso de la amiga mía que se recuperó con lupus,
y cada vez que comía Carne, carne o pescado. exacto, volvía de nuevo la enfermedad. Entonces, esto es lo importante de la epigenética. Nosotros podemos forzar a que el organismo reaccione y vuelva de nuevo a su cauce original, ¿ok? Porque no estamos modificando el gen, pero sí estamos forzando a que se manifieste epigenéticamente, porque le estamos quitando el Claro, tú lo sustrato. que entiendo que la propuesta es cojo a un individuo y lo alimento del modo original. Exactamente. Y desde ahí despertar los arquetipos internos que el individuo tenga, las probabilidades de, oye, vuelves a tu origen y desde ahí a ver qué haces. Exacto. Y reitero, cuando tú comes, que lo vamos a ver más adelante, cuando tú comes una dieta hipolipoproteica, tú estás, porque en una dieta hipolipoproteica no hay ni ácido ciálico animalia ni ácido ciálico homínide. ¿Entiendes? No hay nada. Entonces el organismo dice, epa, me quitaron el ácido ciálico, no veo por ningún lado porque ya no le entra el sustrato por la alimentación animal. Entonces dice, bueno, tengo que empezar a producir. Y arranca. Y ahí Se enciende el gen, en el gap se ese, enciende el gen y arranca. ¿Ok? Y lo estás haciendo epigenéticamente. ¿Ok? cambiando las condiciones del entorno, lo fuerzas. Exactamente. Ahora, la expresión de los genes está regulada por el entorno y este es dietético. Una dieta adecuada puede impedir que se exprese un oncogen, porque cuando tú haces una mala dieta, si tu familia tiene probabilidades porque hay oncogen, pues se van a disparar. Entonces, ya tú estás viendo que ahí ya aplica también, ¿no? O una enfermedad arquetípica autoinmune crónica como la que estoy describiendo. También la dieta puede ser, no solamente es por alimentación, bueno, alimentación es la luz, porque la luz es un tipo de alimentación, porque ella expresa nuestro genoma. A ver, espera, perdona. Una dieta sana de luz determina cómo se expresa nuestro genoma. Claro. A ver, Por ejemplo, si tú tomas sol, sobre todo entre los omóplatos, porque hay personas que tienen las enfermedades arquetípicas autoinmune crónica y yo sencillamente le decía, no tomes lo que venden como vitamina D, tú tienes que producir tu colecalciferol, porque realmente es colecalciferol, es una hormona. Entonces yo le recomendaba a los pacientes que presentaban las enfermedades arquetípicas autoinmune crónica, toma sol en la espalda y adelante, sobre todo en la espalda, que hay un punto de acupuntura que cuando toma sol se activa los genes para producir, a partir del colesterol se va a sintetizar 1,25 colecalciferol y después tenemos la hormona como tal. ¿Ok? Y no necesitas tomar medicamento. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de alimentarse. Y además actúa en otros genes, que no voy a entrar en este momento en ello porque no es el tema. Entonces, lo que pensamos también, esa es otra forma, lo que pensamos establece los patrones de organización de información que van a modular la expresión del ADN. Nosotros modelamos nuestro campo neuronal con todos nuestros pensamientos y recreamos todo ello porque nos lo estamos imaginando la película. ¿Ok? Acuérdate que hay personas que se enferman somáticamente y es porque están con los pensamientos recreando una situación. Por eso que hay que preguntarle al paciente y hay que ver al paciente cómo vive la enfermedad. Y ahí tú ves si hay un componente psiconeuroinmunoendocrino, ¿ok? O hay un condicionamiento Pavlov. Ahí ya tú vas viendo, te vas dando cuenta. Entonces, todo esto tienes que ir indagando, ¿ok? Para ver por dónde tú vas a ir. Porque de repente no necesitas una dieta vegana, o una dieta hipoliproteica. Hacer el análisis del paciente y ver a ver por dónde vas a tirar con él. Exactamente. Ok.
Entonces la epigenética es la clave para comprender cómo una dieta hiperlipoproteica con la presencia de una molécula de origen animal, NU5-GC, o ácido siálico animalia, aporta información tóxica, sustituyendo el arqueotipo original del ácido siálico homínide de hace más de 30.000 años. Esta, a la luz de la ciencia, la podemos definir como una enfermedad arquetípica autoinmune crónica. Esto es importante que este tipo de enfermedad son aquellas que no activan comportamientos celulares a obstáculos de supervivencia, como en el caso de Hammer, que cuando expone en eventos traumáticos emocionales importantes, produce el proceso de enfermedades que activan comportamientos celulares de supervivencia a través de programas cerebrales. Digo esta parte arriba porque en el caso de los medicamentos que te da un efecto secundario, tú no estás activando un programa de supervivencia. ¿Está claro? A ver, vuelve. O sea, cuando tú usas un medicamento, Sí. tú no tienes un componente como en el caso de Hammer. ¿Ok? El caso de Hammer se dispara, ¿ok? Porque hay unos eventos traumáticos emocionales. Vale. ¿Ok? Ok, ahora te Mientras que en el caso de, Sí, que tú- de un medicamento no hay ese comportamiento, pero está produciendo ese tipo de enfermedad porque pierde la conciencia y la información, la célula, para poder sintetizar el ácido ciálico. Bueno, al final también hay un cambio epigenético. Si empiezas a meterte un producto de farmacia en el Claro. cuerpo, al final lo que estás es cambiando toda... Por supuesto, y eso es lo que hay que considerar. Por eso yo llamo la atención a la parte de la epigenética, que no solamente son los efectos secundarios, es que también estás haciendo un cambio epigenético, no es natural. Ahora estás cambiando toda la composición del Hay cuerpo. que ir a la parte natural, por eso es que yo me he tendido siempre a la parte de la medicina tradicional china, de la homeopatía, de cosas que no son tan invasivas y tan fuertes, pues. Ok, vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Vamos a entender que el tejido adiposo y el tejido muscular, ¿ok?, son los que van a ser más afectados. Y te voy a explicar qué es lo que pasa en este caso, ¿ok? La diabetes, por un lado, si vamos desde el punto de vista de la parte arquetípica, tenemos que cuando se pierde la información y la célula introduce en el páncreas, en las células beta, sustituye el ácido siálico homínide por el animalia, cuando pasan los macrófagos, la destruyen, se la comen, destruyen el glicominoglicano, destruyen la proteína pura, que eso no lo expliqué ahí, y se muere la célula. Empieza a morirse las células beta del páncreas. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, va disminuyendo la capacidad de producir insulina. ¿Ok? Y por supuesto el individuo va a tener que tomar más medicamentos o más hierba o más homeopatía, ¿ok? Porque no Tiene que revertir todo eso. tiene que revertir esto. Entonces, cuando tú cambias la dieta, ya no hay ataque, porque el ataque es de nuestros macrófagos. Por eso es una enfermedad autoinmune, porque ellos te agreden a ti, pero es porque está el ácido siálico que no lo reconocen, el animalia. Entonces ya por ahí ya paramos esa enfermedad. Pero hay otra cosa, porque ya empezó la enfermedad. Entonces tenemos, dependiendo cómo agarremos al individuo, si es empezando la enfermedad, si es en intermedio o más avanzada, entonces vamos a tener que hacer varios procedimientos, pero uno de ellos, lo que quiero llegar al punto es que las células adiposas y los receptores de membrana de insulina y el adipocito, cuando uno come comida de origen animal, la grasa de origen animal va a bloquear el receptor de membrana de la insulina. Y ese receptor de membrana de la insulina se llama el 7 Healing Spanning Membrane.
el Selling Healing Expanding Membrane no va a poder disparar una cascada bioquímica para que los GLOT4 que están guardados en una vesícula salgan a la luz. Y si salen a la luz, normalmente, entonces estos GLOT4 son proteínas tunelizadas que lo que permiten es que el azúcar pase al adipocito y al músculo. Ahora, si vamos a poner el caso, si tú no tienes enfermedad, viene la insulina, actúa el 7 Healing Expanding Membrane en el adipocito y en el músculo estriado, se dispara la cascada bioquímica, para no entrar en detalle, salen los GLOT4, entra el azúcar y los niveles de glicemia están por debajo de 100. Cuando una persona tiene diabetes, la grasa de origen animal bloquea el receptor, no se dispara la cascada, o si se dispara, porque puede ser que se dispare algo, salen los GLOT4, y cuando salen los GLOT4, inclusive esa grasa de origen animal bloquea los GLOT4. Entonces vamos a tener bloqueados los GLOT4 por un lado y los del 7 Healing Expanding Membrane. Entonces, ¿qué es? Eso se conoce, todo eso como resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina la produce la grasa de origen animal, porque bloquea a los GLOT4 y bloquea al receptor de membrana de la insulina, que es el 7 Healing Expanding Membrane. ¿Claro? Es que, claro, entonces, si tú haces ayunos intermitentes, por ejemplo, te bajará el nivel de grasa en sangre. O sea, imagínate que tú comes alimentación animal. Sí, pero estamos hablando de una persona normal, una persona de diabetes, porque ahí ya... No, pero es que hace poco vino un hombre a dar una charla aquí, que la podéis ver en la Pluriversidad, y él decía, cuando los problemas de diabetes, de azúcar, siempre va muy bien, con control, hacer ayunos intermitentes. Y ahora, con lo que tú estás pensando, pienso, claro, si vas haciendo ayunos, la grasa animal que tienes en circulación por el cuerpo, sea cual sea, baja. Porque tú estás haciendo ayuno, entonces no permites... Claro, si yo como 3 veces al día, por la mañana me meto un croissant con manteca de cerdo, al mediodía un bistec con patatas, un entrecot, y por la noche... Claro, si como 3 veces al día de origen animal, me estoy metiendo grasa animal todo el día. Si es un paciente que tiene, si es un individuo que tiene diabetes, pues sencillamente va a tener que estar medicado, pues, porque si no se le dispara. Pero que el hombre hablaba de que con... Sí, lo que vas a actuar es la gluconeogénesis, ¿ok? Por un lado, y otros factores que se necesitan para poder, al final, ¿qué? Producir azúcar, ¿ok? Porque como estás en inanición, entonces vas a sacar el reservorio primero del hígado, del glucógeno, y cuando baja, va a empezar a meter mano a las grasas y después a las proteínas. Entonces vas a hacer... ¿Para qué? Al final producir la energía, el ATP, y producir azúcar al final de todo. Pero eso pero que al oírte, mira, pues al final hay cierta coherencia en tu discurso con el del otro. Vale, tranquilo, solo era... Entonces, bueno, esto es el mecanismo. ¿Por qué ocurre la resistencia a la insulina? Es por las grasas. E inclusive, si tú a una persona que está haciendo una dieta... no están haciendo una dieta cárnica, y tú le das, está con su medicación, pero tú le das que tome aceite de coco, tú ves que la glicemia baja. ¿Y por qué baja la glicemia? Una de las cosas que tiene tanto el aceite de coco como el aguacate, ¿okay? Es que en su composición, sobre todo el aceite de coco, el 57% de la capa bilipídica es parte de
del aceite mismo. Entonces, hay una permeabilidad. ¿Okay? Aunque estén los GLOT4 tapados o bloqueados, hay una permeabilidad. Entonces tú ves que inclusive yo cuando a las personas que están haciendo en la dieta y todavía tienen un poquitico de azúcar, entonces o se le manda unas hierbas de origen chino o en su defecto, mira, puedes controlar, porque hay algunos casos que no son muy graves, puedes controlarlo, mira, tomando cloruro de magnesio y haciendo ejercicio, aguacate, tómate un jugo de coco o tómate un aceite o tómate un té verde. Todo esto ayuda a regular, o sea que vas a comer de forma inteligente cuando vas a hacer todo esto. Y es una de las formas como ayudar al cuerpo. Perdona, mira, preguntan en el chat, ¿y esto con la diabetes tipo 1 qué pasa? Con la diabetes tipo 1, yo pude tratar a un niño, ¿ok? Por supuesto, la insulina prácticamente está ausente, ¿ok? Pero mira cómo sí se da el caso de las grasas que yo estoy conversando. La mamá me dijo, no, si esto tiene lo que tú me estás explicando con respecto a las grasas, que bloquea el GLOT, que bloquea el receptor de membrana, él va a probar cómo le va yendo. Resulta ser que de inyectarle insulina, porque son insulinodependientes, no te voy a decir ahorita, pero no me acuerdo, le daba una cierta cantidad y resulta ser que cuando empezó con esta dieta, ya a los 3 meses, la insulina la redujo a la mitad. La insulinodependencia había mejorado. Había mejorado y la cantidad de insulina, la dosis, la bajó a la mitad. Entonces estás viendo que la grasa de origen animal está bloqueando el 7 Healing Expanding Membrane y está bloqueando también los GLOT4. Entonces, al tú cambiar la dieta, estás quitando las grasas. ¿Para qué? Para que esté vía libre todo eso y baje los niveles de azúcar en la sangre, pues, o de glicemia en la sangre. ¿Ok? Ok, en la artritis reumatoidea vemos el mismo fenómeno. Como los macrófagos no reconocen el NU5-GC, entonces ellos lo que hacen es, se lo comen, lo fagocitan y a la vez destruyen la proteína pura de que está anclado en la membrana celular y destruye la membrana plasmática del pericondrio. ¿Ok? Y acuérdate también que este es un tejido vascular. ¿Ok? Entonces, en la medida que pasa el tiempo, desaparece el cartílago articular progresivamente e inclusive el periósteo. Wow. Ahora, cuando tú pasas a este tipo de dieta, tú vas viendo que el individuo va mejorando progresivamente, ¿ok? Y va recuperándose. Va a estar de repente medicado, ya sea por la alopatía o va a estar medicado con, por decirte, con Tugmerri. ¿Cómo se dice Tugmerri? Cúrcuma. Con cúrcuma. Y que es un antiinflamatorio y trabaja muy bien para las personas que tienen artritis reumatoidea, entre otros, entre otras hierbas. Y en la medida va disminuyendo y inclusive se va reconstruyendo, se va regenerando el periósteo y va empezando a disminuir la inflamación y el individuo empieza a mover las articulaciones o donde está afectado. ¿Okay? Y esto ocurre. Hay que tener paciencia, volvemos a lo mismo. El problema es que no toda persona tiene la capacidad de poder hacer esto, pues, pero el tema está ahí, pues. Otra causa de la artritis reumatoidea no necesariamente, como lo dijimos, es origen arquetípico autoinmune crónico, sino es de origen emocional.
porque afectan las hormonas y tienen su origen en conflictos de desvalorización y revalorización, afectando el balance de la calcitonina, esta hormona que es peptídica de 32 aminoácidos que intervienen en la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo. Entonces, tú ves pacientes que de repente están, se desvalorizan, tienen baja autoestima y entonces empiezan esta enfermedad empieza a manifestarse más y de repente cuando ven y empiezan, no, yo puedo hacer esto, yo puedo no sé qué cosa, y entonces empiezan a revalorizarse y empieza la enfermedad inclusive a mainar, pues, a mejorar. Pues. Y es porque hay una parte emocional que está metido en este contexto. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿dónde conseguimos los aminoácidos para formar las proteínas? Bueno, este es un recuento muy rápido. El DNA está la información donde se van a producir los aminoácidos y estos están en codones, ¿ok? O en tripletes. Y el DNA tiene la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y ellos van a formar 64 tripletes, ¿ok? Estos aminoácidos se van a unir entre sí para formar las proteínas y lo que nosotros necesitamos a la hora de la verdad son 20 aminoácidos, que eso nos los da la dieta hipolipoproteica. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos comida de origen animal? Introducimos más de 319 aminoácidos. ¿Qué va a pasar con todo eso? Ya vamos después para allá. En el caso, aquí yo puse un cuadro que por triplete está el aminoácido y la comida. ¿Ok? Por ejemplo, si colocamos UUU, vamos a poder sintetizar felinanalina. ¿Ok? Sí. Y eso lo encontramos en brotes de frijoles. Sí, frijol blanco, girasol y girasol verde. Y verde. Ok, y así sucesivamente. No vamos a extendernos con todo esto, pero la idea es que tú veas que sí está en la naturaleza. No, además de todo esto, están los productos a base de plantas, o sea, los polvos esos que venden en las casas naturistas, que tú puedes complementar tu parte de proteína aparte de la alimentación y te puedes tomar uno de estos batidos. Así como los que van al gimnasio que toman batido para agarrar más músculo y demás, bueno, está esto para complementar. La espirulina es una de ellas y está puesta ahí. Está puesta ahí. Parece que no sé dónde, pero ahí está la espirulina. No, pero mira, hay un montón de algas. Ahí está. Wakame. Sí. Por aquí he visto otras algas, algas verdes. Ahí tiene. O sea, algas verdes ya es espirulina. Sí, espirulina, exacto. Ahí tienes. Fotosíntesis. Sí. Las verde azuladas, las cianoficias. Exacto. Ahora vamos a hablar un poquito de la acidosis metabólica, porque esa es otra cosa muy importante. Solo un 2% de alimentos como el limón, naranja, semillas de calabaza, girasol, ¿ok? Ellos en el tracto digestivo son alcalinos, ¿ok? Pero el 98% de los alimentos, en especial de origen animal, el vegetal también se acidifica porque en el estómago se le va a añadir moléculas ionizadas de ácido clorhídrico. ¿Ok? Es necesario para poder macerar los alimentos y poder producir todo lo que es el proceso de digestión. Pero tenemos entre todo ese proceso que la dieta hiperlipoproteica, o sea, la de origen animal, es mucho más ácida y por lo tanto que la dieta hipolipoproteica. Y por lo tanto nos va a producir en el organismo mayor cantidad de ácido úrico, mayor cantidad de iones de hidrógeno
liberados, mayor cantidad de ácido láctico, porque los vegetales no presentan ácido láctico, mayor cantidad de ácido carbónico, pérdida significativa de calcio a través de los riñones debido a una elevada cantidad de aminoácidos azufrados provenientes de las proteínas de origen animal, mayor cantidad de amonio y mayor cantidad de creatinina. Mira todo lo que nos está introduciendo la dieta de origen animal. Entonces van a poner a funcionar los filtros como el riñón, el hígado, los pulmones y la piel, a forzarlos a trabajar más. Y si tú tienes un tipo de enfermedad, ¿ok? Entonces va a ser cuesta arriba, más todavía. Al cambiar la alimentación, fíjate que ya todo eso se elimina, disminuye el ácido úrico, disminuye los iones, no va a haber ácido láctico, porque estás en una dieta hipolipoproteica, no va a haber ácido carbónico, no va a haber pérdida de calcio a través de los riñones, ¿ok? Porque no va a haber las proteínas azufradas que vienen de la alimentación cárnica, ¿ok? La disminución de amonio es poca y de la creatinina también. Esta es la ventaja, por un lado, que te da. Y por supuesto, los filtros van a estar desacelerados. Relaja el funcionamiento, no va a estar estresado el organismo, ¿ok? Porque hay un estrés biológico que lo está sometiendo. Aquí el estrés biológico lo estás bajando a lo mínimo, ¿ok? Uh-huh. Entonces, déjame que te pase una pregunta del chat. ajá. Has hablado de las artritis, de lo bien que va el hacer una dieta no animal, hipolipoproteica. Entonces preguntan aquí, ¿y si hay una artritis sórica? La psoriasis está contemplada dentro de eso. Hay que ver si la génesis es de este tipo. Aquí lo que hay que hacer es someterse a este régimen y ver a los 3 meses, o sea, primero ver si durante el proceso va mejorando. Y si va mejorando, a los 3 meses, evaluar. Si es sórica, puede hacer remisión. Y si la persona, en este caso, quien hace la pregunta es vegano, Ajá. o al menos vegetariano, y lleva años, yo desde que lo conozco es vegano, no sé si es vegano o vegetariano solo. Bueno, es que ya vegetariano estás introduciendo leche, huevo. No, pero dentro de los vegetarianos... Todo vegetariano, hay vegetarianos, yo es que conozco vegetarianos puros. Bueno, pero que no sé de esta persona en concreto si consume o no leche y derivados de huevo. Es que entre los vegetarianos hay y no hay, pero Sí. en general, yo estoy hablando en general, que está permitido la leche, el yogur, Y el huevo y el queso. Ahí ya lo está poniendo todo, pues. O sea, vamos a ver qué eliminamos. Si la persona ha mejorado, pero no ha dado el paso, pues yo lo invito a que dé el paso y sobre la marcha, si ve que está mejorando, perfecto. Si ve que no está mejorando, entonces no sirve para él lo que yo le estoy explicando. ¿Okay? Porque, vuelvo a lo mismo, 2 y 2 no son 4 en biología. Esto funciona en una gran parte de la población. ¿Okay? Porque yo he visto remisiones en muchas enfermedades. En enfermedades de BC, en lupus, en diabetes, e inclusive en Alzheimer, que es un tipo de diabetes tipo 3, pero que hay que hacer otros tratamientos adicionales con hierbas y con aceite de coco, que eso ya es otra explicación un poco más compleja. Yo nada más lo que quiero es asomarle que hay esta opción, pues, antes de llegar a unos medicamentos muy agresivos o seguir dependiendo. Yo, a pesar de que hago medicina tradicional china, yo trato inclusive de no tomar hierba en lo menos posible. Mira, nos dice que lácteos no toma y huevos muy pocos. Ok. Entonces, bueno, tiene que dar el otro paso para ver si... O sea, suprimir los huevos y ver qué pasa. Y ver qué pasa, ponerse en este régimen y ver si hay una mejoría
en la primera semana, en la segunda, hasta los 3 meses. Si él ve que hay una mejoría, lo que puede hacer más adelante, se come un huevo. ¿Entiendes? O sea, esa es la Y si él no ve flexibilidad. mejoría, Si él chico, no ve este mejoría, camino no es el tuyo. no es el tuyo, No pasa sencillamente no pasa nada, hasta ahí llegaste. ¿Ok? Puede ser que de repente, en la medicina tradicional china hay muy buenos tratamientos para eso y en vez de tomar, eso es mi opinión personal, en vez de tomar uno de alopatía que dan muchos efectos secundarios y es muy agresivo, puedes hacerlo con hierba o ayurveda, no solamente medicina china, tienes la ayurveda, tienes la homeopatía, o sea, o una mezcla de todo, pues. Quito esto un poco, tomo un poco de esto. O sea, hay que ser flexible. Yo aquí, la medicina para mí es holística de todos los puntos de vista. ¿Ok? Y eso es lo más Y importante. cada caso es un mundo. Y cada caso es un mundo, por supuesto. Ok, por ejemplo, aquí tenemos beneficio de la manzana, ¿ok? Para hacer algo que ayuda, pues. Tenemos también la semilla de girasol, ¿ok? Que ayuda a disminuir el colesterol, los triglicéridos, retrasa el envejecimiento. Hay fuentes, yo cuando pongo todo esto es porque ya yo he ido a las fuentes de investigación, de investigación científica reconocidas de revista y hablan de cada una de estas cosas que entonces yo las coloco, pues. Si no, no hiciera eso. El kiwi es excelente, excelente, sobre todo para bajar el colesterol y los triglicéridos. Es muy bueno y tengo muy buena literatura acerca de esto. ¿Okay? Aparte que aporta vitamina C, que es muy importante la vitamina C para la producción del ácido ciálico en nuestro cuerpo. ¿Okay? Y para la producción de colágeno y otras actividades. El escorbuto, bueno, que es la enfermedad cuando no se tenía y todo eso, bueno, en los tiempos cuando se navegaba. Y bueno, todo esto tiene su importancia, pues. Y se hicieron muchos tratados cuando era el escorbuto, que no se sabía de qué, que no sé qué más, hasta que después se descubrió que Era la esto. ausencia de vitamina. Y era la ausencia de vitamina C, pues. Entonces, es lo mismo que en el caso del ácido ciálico, se hacen siempre muchos tratados y todo eso, pero a la final, cuando tú haces esto, es por este proceso que estoy describiendo, pero de todas maneras hay siempre sus excepciones. Pues, Pero no hay hay una que- pregunta técnica. Ujú. Cuando tú ves a un paciente y tú ves que puede ir por aquí su problema, Ujú. y le dices, oye, venga, haz una dieta de 3 meses dejando al margen productos animales a ver qué pasa. ¿Hay algún modo de una analítica? ¿Tú vas controlando esto o lo haces por sintomatología del paciente? Mira, hay estudios, pero todavía no hay. Una analítica. Hay una que te analítica permita- de ácido ciálico, hay una analítica, de hecho lo hay, pero lo hay para el cáncer, porque y aquí ya voy a hablar un poquito del cáncer. El cáncer, cuando una persona tiene cáncer, y esto lo desarrolló una doctora química especializada en ácido ciálico, ¿ok? Y encontró que en las células cancerosas, para no ser detectadas por los macrófagos, se reviste de ácido ciálico homínide. Entonces Toma está, castaña. entonces está camuflajeado. Claro. Entonces cuando él hace el escaneo, dice, aquí no hay nada, todo está bien, y sigue. Entonces, ¿qué hizo ella? Esto es en California, ¿ok? Y hay unos protocolos y hay que tú llamas y te mandan qué es lo que tiene, no sé qué cosa, o le llama al médico, no es que la persona. Llama al médico, mira, es un sarcoma o es esto, o es aquello, él le explica y entonces sencillamente ella tiene ya varios protocolos. ¿Qué es lo que hace?
esta sustancia que ella inventó, pues, con un grupo detrás de ella, pues, lo que hace es excindir el glicominoglicano junto con el ácido ciálico y desnuda la célula, la desnuda, el cáncer. Y cuando queda desnuda, pasa el macrófago y dice, esta célula no es mía, y se la come. Y eso es lo que ella hizo. Inclusive, Carter, el presidente Carter, en ese entonces tenía 90 años, tenía un tumor inoperable en el cerebro. No había nada que hacer y habían hablado de esto, se conoció esto y le dijeron, bueno, véngase, nosotros le hacemos el tratamiento y vamos a ver qué pasa. Y resulta ser que remisión total. Carter, el presidente Carter de los cacahuetes. Sí, el de los cacahuetes. Vale. Hubo remisión, pues, para Sí, que no, tú veas. Bueno, Sí. sí, el de los cacahuetes. No todo el mundo lo sabe, pero es así, pues. Bueno, yo siempre lo he conocido de los cacahuetes. Claro. Entonces, para que tú veas, y es excindiendo el ácido ciálico con el glicominoglicano en el tumor, pues, en las células tumorales. Y eso lo tiene esta señora que trabaja excelente y bueno, está ahí la información, pues. Ella está en la Universidad de Howard Hughes, en la Universidad de Howard Hughes. Si alguien tiene algún problema, se mete en la Universidad de Howard Hughes y busca acerca de, esto es una inmunoterapia, ¿okay? No es radiación, no es quimioterapia, no es nada de eso, es justamente para excindir el ácido ciálico. O sea, son unas tijeritas que cortan, clac, y te dejan la célula pelada. Y entonces llegan allí los macrófagos y dicen, ostras, exactamente. Esta no tiene nombre y apellidos, me la como. Exactamente, así es. Entonces, usos clínicos de los glicominoglicano. Prevención o tratamiento de cuadros trombóticos como cáncer, infarto agudo en el miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente vascular encefálico con parálisis o paresia, en pacientes con cirugía general, en ginecología después de un parto. Perdón, ¿esto hay artículos detrás de esto? Yo tengo cantidad, porque ya te digo que yo tengo cantidad y no solamente eso, yo hice mi protocolo y justamente gracias a que yo escribí este libro, cuando los italianos abrieron un cadáver, resulta ser que encontraron que había una coagulación y en ese momento yo hice el clic y yo dije, esto es el ácido ciálico y los glicominoglicanos. Porque si no hay coagulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los pacientes que tienen enfermedades arquetípicas autoinmune crónica, hay una depletación o una disminución del ácido ciálico homínide y de los glicominoglicanos. Por eso es que ellos padecen. Y te voy a decir por qué. Porque esto lo utilizan para el COVID, la infección. Ellos introducen la heparina de bajo peso molecular, pero ¿por qué? Porque la heparina, ¿qué es lo que hace el glicominoglicano? Es el segundo receptor, él atrapa a la proteína del virus, ¿ok? O atrapa el virus, eso es lo que hace el ácido ciálico. ¿Y qué es lo que hace los glicominoglicanos y el ácido ciálico? Hace esas dos funciones. El primer receptor, porque está más arriba, es el ácido ciálico y el segundo receptor es el glicominoglicano, que es el anticoagulante, y no permite que llegue al AC2, al receptor de membrana y la afección pulmonar. No quiero entrar en esto porque esto es otro tema, esta es otra presentación que yo tengo y este es otro protocolo que ha funcionado 100% en los pacientes. Estoy muy contento con los resultados, pues. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que el sistema inmunológico natural que el hombre tiene al 100%, que está ahí presente continuamente y nos está protegiendo, es
el ácido siálico y los glicominoglicanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de actuar con los virus, bacterias y parásitos. ¿Okay? Cuando una persona dice, esa persona tiene inmunodeficiencia, pero no especifican por qué, y uno de los por qué es porque tiene disminuido el ácido siálico y los glicominoglicanos. Y por último, esto es muy importante, porque esto yo lo veo en cada individuo cuando estoy tratándolo. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enferman. Si tú le dices, bueno, pero es que no se puede comer este dulce porque está hecho con huevo, con no sé qué cosa, o la carne. Ah, no, yo no puedo. Yo me muero si yo no como eso. Entonces, bueno. Pues nada, pues mueras. Ahí está Hipócrates. Claro. Sí. Como dice un dicho del pueblo, el pez muere por la boca. Y es así. Y como dice otro dicho que tiene 5.000 años, que es anónimo, el padre de la enfermedad puede ser cualquiera, pero la madre no cabe duda que es la alimentación. Amén. Entonces, ahí tienes un proverbio chino, ahí está Hipócrates, que lo dice de otra forma, y al principio que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. ¿Okay? Para todo esto, para concluir, porque yo creo que llegamos a la final, yo estuve analizando también a las personas en los valles de Hunza. ¿Okay? Muy importante, los valles de Hunza. ¿Okay? Yo vi que ellos tienen una dieta, no te voy a decir que son hipolipoprotéicas al 100%, pero ¿Dónde se están acerca. los valles de Hunza? Está al norte de Pakistán, Wow. cerca del Tíbet. ¿Okay? Y son 30.000 personas. Estas personas comen muchas verduras, muchas leguminosas, socializan mucho, que eso es muy importante. ¿Okay? Porque en las zonas azules la socialización es muy importante. Y Perdona, ¿qué son las zonas azules? las zonas azules hay unos puntos geográficos, unas en Costa Rica, otras en Japón. Hay varias zonas que le llaman así, zonas azules, que las personas son muy longevas, llegan con mucha edad, no se enferman y entonces las vienen analizando. No menciona nunca el Valle de Hunza, no sé por qué, no está metido entre las zonas azules, pero estas personas viven un promedio de 120 años, Bueno. dejan de trabajar a los 100 años, ¿okay? Tienen actividades sexuales hasta los 100 años. Es para que te des una idea de la alimentación buena. Eso sí, lo que yo veo es que ellos tienen mucha agricultura, agarran muchas cosas con las manos, hacen contacto con la tierra produce, te da electrones, entonces la oxidorreducción dentro del cuerpo te va favoreciendo, es antiinflamatorio. Si tú tienes una inflamación, tienes un pie Tocando suelo. un pie dañado, tienes una inflamación, una artritis reumatoidea, yo recomiendo mucho dentro de esto, aparte de la dieta, mira, váyase a la playa, colóquese ahí y aplaca completamente. Es una cosa increíble cómo funciona. ¿Okay? Inclusive el que no puede, porque está en la ciudad, si él puede poner un tubo que yo lo he recomendado y hay personas que sí lo hacen, colocan una cabilla a tierra, ¿ok? Y de ahí un cable y se coloca bronce y termina en un bronce, ponen la mano y ahí estás recibiendo y te estás descargando desde ahí. ¿Entiendes? Y bueno, hay muchas maneras de cómo abordar la situación de manera no medicamentosa. Y te hablo por las mismas hierbas, porque yo trato en lo menos posible, yo prefiero que
inflamación, vamos a hacer tierra. Ok, podemos tomar esto también, pero la tierra es muy importante. Los animales cuando están enfermos, ¿qué es lo primero que hacen? Se tiran a tierra. Sí. Y ahí, y ese es el fenómeno que está ocurriendo. Están intercambiando electrones y están desinflamando ellos ahí tranquilamente. ¿Okay? Y hay mayor producción cuando hay la parte de los electrones a nivel de la hemoglobina, se está liberando mayor oxígeno, ¿ok? Porque hay una mayor oxidorreducción y el animal, Bueno, en de este entrada caso, lo que hace el animal es ponerse en la mejor posición posible. exacto. Que es túmbate al suelo, entra en contacto con la tierra y a partir de ahí cualquier otra cosa que puedas añadir seguro que irá bien. Pero Claro. eso ya es lo mínimo básico Lo perfecto mínimo para básico, empezar. exacto. Cosa que es, por ejemplo, antinatura. Nosotros vamos enfermos, nos meten en una UCI y estamos aislados completamente de tierra. Nos ponen ahí aislados. Bueno, y esto es una cosa bueno, se pudiera mejorar. Porque esto todo se puede mejorar. Es cuestión Oye, de ¿del gluten qué opinas? el gluten. Ah, el Lo gluten, preguntan aquí en el sí. chat. Mira, el gluten, te voy a decir, esto es una cosa muy interesante, ¿ok? Eh, más que el gluten está la gliadina, que es más perjudicial que el gluten. Están las dos, el gluten y la gliadina. Ahora, No había oído nunca la gliadina. ok, entonces, ahora te voy a comentar por qué están pasando los casos desde hace unos años para acá. Te voy a hablar de hace 40, 30 años, hay la incidencia de más celíacos. ¿Ok? Eso es muy sencillo, porque hasta la década de los 60 y en la medida que se fue, vamos a decir, estos productos llegaron a, a otros países, ¿ok? ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Bueno, antes el trigo crecía muy alto, era muy escaso y lo que hicieron es, trabajaron la parte genética y empezaron a hacer una producción masiva. Ahora son más bajos y mayor cantidad, Sí. modificando el genoma, pues. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando una mujer está embarazada, yo les recomiendo a las mujeres embarazadas 3 meses antes, durante la lactancia y después, ¿ok? Que no coman ¿cómo se llama esto? Dulces, bollería, etc. ¿Por qué? Porque cuando introduce eso, ¿ok? La gliadina y el gluten no se va a macerar y no se va a procesar dentro del cuerpo. No se va los bloques Sí, a catabolizar. a catabolizar. La catabolización. Entonces, ese gluten y la gliadina va a ir al feto, ¿ok? Y cuando nace el niño, ¿ok? En la lactancia, ahí se lo va a introducir a través de la lactancia. Entonces, tú no vas a agarrar a un niño recién nacido y le vas a dar pan, porque no lo va a tolerar y le vas a destruir la flora intestinal. Y el cepillo, ese lo vas a eliminar donde están las cilias y la absorción. Entonces, eso es lo que ha pasado a través del tiempo. Esto, en algunos lados está descrito, ¿ok? No tiene la mayor difusión y yo trato de que haya una mayor difusión que cuando están en embarazo, los últimos 3 meses y durante la lactancia, se abstengan de bollería, porque no se va a procesar o no se va a catabolizar la gliadina ni el gluten. Entonces, es como si tú le estuvieras dando al lactante, toma pan, y le estás dañando la flora intestinal.
Entonces va a tener Y cuando problemas. madure, tendrá ahí una alergia o algo similar. Sí, cuando madure va a ser intolerante al gluten y va a empezar el problema con todo esto. Entonces lo mejor es tomar esas precauciones. Esa es una manera profiláctica, una medicina profiláctica, evitando. Cuando tú tienes o sabes de una cuestión, evitas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no se dispare otras consecuencias posteriormente. Entonces, con respecto a eso, ¿estamos claros ya? Sí, sí. Ok. Perfecto. No mando ningún tipo de estudio porque ella per se va a ir arreglando el problema, ¿ok? El ácido, por ejemplo, tenemos unas bacterias en nuestro organismo, que eso es una cosa que quiero poner asentado. eh, el, el animal no produce, una vaca no produce, por ejemplo, vitamina B12, la produce unos microorganismos que tienen. Y eso es lo que nosotros cuando comemos la comida animal vamos a introducir, ¿ok? La vitamina B12, ¿ok? Te pongo ya en ese punto. Cuando tú estás en este tipo de régimen, nuestra flora intestinal a nivel de intestino grueso, hay ciertas bacterias que van a producir de 3 a 4 microgramos de vitamina B12. A veces no es suficiente o se pierde porque está ya a nivel del intestino grueso, no está en la primera porción Del delgado. donde se absorbe. Entonces, yo recomiendo que tomen vitamina B12 porque así evitamos problemas, sobre todo en la parte diabética, de la homocisteína. Hay que eliminar ese proceso y sencillamente hay que yo mando tomar unos complejos vitamínicos aparte. ¿Ok? Ahora, si el individuo, estando controlado, puede de repente, hoy me voy a comer un salmón, ¿ok? Yo recomiendo que cuando se coma el salmón, se lo coma no cocido completo, sino un intermedio para que pueda, porque si esa es otra cosa hay personas que comen carne y la carne está como una chancleta, o sea, está demasiado cocida. Ahí no vas a recibir vitamina B12, pero por más nada porque está carbonizada prácticamente. ¿Ok? Entonces, tiene que tener un jugo, tiene que tener algo más o menos crudo para que uno pueda Asimilar. introducir o asimilar, pues. Oye, mira, preguntan aquí una cosa, que deje libros en plural. ¿Tendremos libros en castellano, en la versión en castellano? Tengo que mandarlas a editar porque todo se vendió. Ah, Dios. ¿Y en inglés tenemos este y algún ejemplar más? No, nada más tengo ese ejemplar por ahorita. ¿Y qué opinión tienes del café? No, el café es muy bueno. No fastidies. Sí, el café es muy bueno. Es más, dependiendo, porque no hay que hacer, volvemos a lo mismo, el No te abuso. tomes 18 cafés en una tarde. Exacto. El café es muy bueno y yo recomiendo mucho el café, sobre todo para hacer enemas, para desintoxicar. Eso es una maravilla. Y por eso. No. ¿Por qué tú crees? Hombre, a ver. No, pero yo me echo, chicos, a los que estáis al otro lado, yo me echo enemas de café. Los enemas de café. Bueno, yo lo que hacía era la pera con una cucharada de café recién hecho. Es esto lo que. O tú pones más café. No, una cafetera de 2, de 3. ¿Y la cafetera entera? ¿Flasca? Claro. Ostras, yo me ponía 2 o 3 cucharaditas de café con No, mucho no, y ya la- decía, hola, no, o sea, Mucho de moda lo del enema de sí. Sí. No, pero ¿y el café de tic, 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 tic? No, sí, pero no abusar. sin abusar. Un café tonifica y yo la recomiendo, pues, o sea, no veo, a menos que tenga una contraindicación, que no lo puede tomar porque tiene úlcera, porque tiene algún problema que realmente Que lo tenga contraindicado. que lo tenga contraindicado, entonces sí, bueno, no, por supuesto que no lo puede tomar, pues. Wow. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Yo Es es que- dependiendo del terreno.
es dependiendo del individuo, ¿ok? Y cada uno reacciona de una forma distinta. Y si tú estás mal por un lado, tú no puedes seguirle echando gasolina porque entonces, ok, me tomo el medicamento por un lado, pero vamos a echarle más gasolina por el otro. Entonces, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada, ¿ok? Y lo que decía Hipócrates, ¿ok? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que te hace daño? Yo quería comentar que la espirulina tiene mucha vitamina B12. Mira, eso está, sí, eso a menos que esté fermentada, sí, pero si no está fermentada, tú por ejemplo agarras el repollo, el chucro, y eso tiene vitamina B12, porque es la fermentación, es el bacilo lo que te hace la fermentación que te produce la vitamina, y eso tú lo ingieres y ya estás tomando vitamina B12, ¿ok? Sí, ya he oído. Bueno, tienes que ver, porque ya he oído, no lo he oído en algas, pero lo he oído en hongos, en repollo y no sé, en otra cosa más que no me acuerdo ahorita. Pero si tú puedes lograr una fermentación y que funcione y que te produzca, y si te vas a una analítica y compruebas que tiene vitamina B12, mira, sería una pasada que tú introduzcas eso en el mercado y lo pongas, pero comprobando científicamente. Entonces, si tú lo compruebas científicamente, mira, bienvenido. Hay otra cuestión más para una persona en este tipo de régimen. Oye, mira lo que pregunta Joan Carlos, que hoy está que se sale. ¿Las acrilamidas y alcaloides del café no afectan a la dieta hipo? A la Este es dieta un mini, ¿eh? hipo. Sí, ok. Voy a tocar este tema, ok. Yo recomiendo el café, pero ya que tocó el punto, porque no quiero tomar, cuando hay los temas, ahí matices. empezamos ya. Las acrilaminas, ¿ok? Las acrilamidas, cuando tú haces una carne a la plancha o al sartén, tú estás haciendo acrilamida. Cuando tú estás haciendo un pan, estás haciendo acrilamida. Entonces te tienes que comer lo de adentro. En la carne tienes que quitar la parte y quedarte con lo crudo. Donde estás tú sentado, se han sentado varias personas que... ¡pum! Café igual a muerte. No. Vale. No, o sea, vuelvo en lo mismo. Todo depende del terreno y depende de cómo esté la persona. Si la persona está muy mal, pues, como dicen ellos, será la muerte. ¿Ok? Pero si la persona está bien, yo digo que todo con moderación va. ¿Ok? Todos los extremos son malos. Y vuelvo a lo mismo, yo no me voy nunca a un extremo, yo no digo hay que ser vegano 100% porque no lo creo, ¿ok? Aunque yo en mi caso personal, por mis alergias, sí tengo que ser vegano al 99%, a veces me puedo escapar, pero tengo que estar vegano, porque las alergias es muy complicado, ¿ok? Ahora, si fuera otro tipo de enfermedad autoinmune, ¿ok? Te puedes escapar y puedes, al mes, puedes tomarte un pescado o un pollo, ¿entiendes? Puedes hacer eso. Pero en el caso de las alergias, ahí sí que tienes que estar un poco más hacia el otro extremo, ¿ok? Que tu experiencia es en todos los casos o solo con alergias alimentarias, Alergia alimentaria, básicamente. respiratorias y así? Respiratoria, a veces está la alimentaria, hay que sondear eso, ¿ok? El asma puede estar metida ahí dentro del asma, volvemos a lo mismo. Hay como blanco y negro, pero dentro del blanco y negro hay sus grises y sus tonalidades. Hay que ver realmente qué le está afectando al individuo. Preguntan, ¿qué opinión tienes de los probióticos? ¿Y las patologías oculares se ven mejoradas con esta dieta? Bueno, experiencia como las patologías oculares, mira, no he incursionado, no he tenido experiencias que tratar, ¿ok? La trato con hierbas chinas, ¿ok?
que hay muchas y variadas, y para catarata, para... en este momento he desarrollado algo para glaucoma, pero lo estoy en este momento trabajando y lo voy a llevar a un estudio clínico para ver cómo funciona en un grupo determinado. ¿Ok? Pero siempre hablando de hierbas. Perdón, ¿y el tratamiento que se puede hacer con hierbas chinas de las cataratas es para parar el avance o incluso hay mejorías? Hay de los dos tipos. Puede haber mejoría y para el avance, por supuesto. Esa es una. Y hay el otro que puede haber mejorías. Pero yo honestamente en cataratas no he trabajado, pero sé que hay protocolos, ¿ok?, que tienen en la medicina tradicional china. Lo que sí estoy muy metido es en el glaucoma. Y en el glaucoma he podido recuperar la visión periférica, que eso Wow. no pasa. Inclusive esto es nuevo porque lo estoy trabajando de otra forma, ¿ok? Y la clave aquí, una de las claves aquí es bajar la presión intraocular. Esa es la más importante. Una vez que baje la presión intraocular, las otras hierbas van haciendo su proceso de recuperar el campo visual, el periférico, ¿ok? Entonces estoy trabajando ahorita en esa parte. Ahora que regrese a Estados Unidos a finales de noviembre, con una oftalmóloga, vamos a agarrar un grupo de personas y vamos a hacer, o sea, el que no lo toma, el que lo toma, y vamos a hacer unas variaciones dentro de eso y vamos a ver los resultados. Y en ese ensayo vemos qué produce, pues. Si hay una mejoría, si se para, si hay recuperación al 100%. Claro, la recuperación al 100% va a ocurrir dependiendo cómo tú agarras el glaucoma. Claro. Si al principio... No es lo mismo un glaucoma de 5 meses de evolución que uno de 10 años. Si lo tienes empezándose ya a cerrarse a nivel 1 o nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 9, 9.5, y a ver si eso se va revirtiendo. Eso todo hay que irlo analizando, hay que ver todos los casos y ver qué es lo que pasa cuando lo haces lo haces al principio, lo haces intermedio, lo haces al final, y entonces ahí vamos viendo qué Toda la datos. probabilística. Pero bueno, eso es un estudio que voy a trabajar. Vale, ¿y los probióticos? Y ya lo dejamos aquí. Ok, los probióticos son excelentes. Otra. Vale, la última, porfa. Sí. Los probióticos. Los probióticos son muy buenos, ¿ok? Ayudan al organismo y, por supuesto, mientras más naturales, pues mucho mejor, pues. ¿Ok? En el caso de Epstein-Barr, está dentro de las enfermedades arquetípicas autoinmunes crónicas. Yo he visto en algunos casos que sí funciona y en otros no. Mi recomendación es que a una persona que lo padezca, haga este régimen y ver qué pasa alrededor de los 3 meses. Que tenga paciencia y que pase alrededor de los 3 meses. Y por el otro lado, hay hierbas chinas que trabajan en el Epstein-Barr. Entonces yo diría que mejor es trabajarlo en conjunto para que haya una mayor sinergia y se logre un mejor resultado. ¿Ok? O un mejoramiento o una remisión, no lo sé, pero hay que buscar un efecto sinérgico. Hay que buscar un efecto sinérgico con ambas. ¿Ok? Aquí lo que se quiere al final es que la célula recupere su información, su conciencia, y empiece a sintetizar el ácido ciálico homínide. Eso es lo que queremos con este tipo de dieta, más nada. ¿Ok? Eso es todo. Muy sencillo, no es complicado. Mucha investigación para llegar a 3 palabras. O sea, esa es la realidad. ¿Ok?
Venga, pues lo dejamos aquí. 2 horas y 5, ¿eh, chavalote? Qué bárbaro, Dios mío. Es que de aquí sentado el tiempo pasa solo. Gente, por mi lado, a ver si te quieres decir algo ya para despedirte. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder llevar estos años de investigación y no solamente de investigación, sino de tratar individuos de verdad con una satisfactoria remisión en la mayoría de los casos. Y estoy muy contento. Este mismo ¿cómo se llama? Esta misma exposición yo la hice en la UNESCO en el 2018, en la World Federation of Acupuncture Moxibution, patrocinado por la UNESCO en París. Y bueno, yo, así como miles de personas mandaron sus propuestas, yo mandé la mía. Y bueno, gracias a Dios y a Él que me encomiendo siempre, fui elegido y bueno, soy muy contento por eso. Ole, caballero. Bueno. Venga, a todos los que habéis venido, muchas gracias. Y a todos los que estáis en casa, muchas gracias. Adiós.